gente querida, estamos de regreso. Ahora sí, señores, porque aquello fue la bienvenida, pero nos fuimos en una, porque hay temas y hay temas. Pero saben que aquí tenemos que hablarlo todo a pan y quitado. ¿Tú sabes De que eso yo se quiero trata hablar? realmente. Lo que nos empodera de verdad es el conocimiento. A pan Hay quitado. que saber y hay que a pan y quitado. A mí cada vez Sin que mencionan filtro, eso, claro y solamente, pelado. solamente pienso, señores, eso tiene que producir como mucha bacteria, muchas cosas, hay No, que no, no. cuidarse. La gente me entendió. El que sabe, sabe. No, mire, yo quería entrar con una noticia que me causó, desde que lo vi, yo dije, no, pero déjame grabar chin esto para llevarlo mujeres al borde. Y gracias que también lo puso nuestra productora. Y el señor, Estrella. el dominicano es muy creativo, me encanta la creatividad del dominicano que se la busca como sea. Está como en una novela política en Dinamarca, ya yo me imagino la serie de Netflix y todo, pero esto no, esto fue real. Un matrimonio con un importante político danés acaba en una separación por mentiras de un joven dominicano que aseguró que era sobrino de Danilo Medina, señores. Esta persona, Josué Medina Vázquez, es un joven dominicano bajo perfil. Él encontró su amor, el amor de su vida y se casaron en el 2013. Es un conocido político de derecha de Dinamarca, quien casualmente es candidato para ser primer ministro para este próximo 2023. Resulta que él aseguraba que él era familia del expresidente Danilo Medina y, bueno, obviamente, no sé cuántos años después ya, bueno, no sé cuánto tiempo tienen conociéndose, pero se casaron en el 2013, ¿estamos cuánto? En el 2022. 9 años después, se conoce la realidad que todo era una Y mentira. claro, como ahora está aspirando a ser primer ministro, una posición tan alta, Eso ¿verdad? seguro fue En lo Dinamarca, opositor. pues probablemente investigaron y pudo descubrir que, como hablábamos aquí ayer con Angie, la terapeuta, el hombre era un mitómano que había inventado de su vida una película y qué pena porque Qué locura. quizás perdió el amor de su vida por simplemente no haber sido honesto desde el principio. Y Pero bueno, no, Señores, pero qué hay que, hay locura. que, el hay que oír dominicano cosas. se la busca de todas maneras. En otras noticias, todas las semanas sabemos que hay un temita con el Ministerio de Educación, lamentablemente. Y esta semana el MINER devela una nueva estafa que asciende a 126 millones de pesos en la compra de butacas. Dice, todo el que tiene contratos con el Ministerio de Educación o lo cumple o será llevado a la justicia. Así lo advirtió el ministro Ángel Hernández al informar que se licitan butacas, debido a que el año pasado la institución adelantó 126 millones de pesos a 42 empresas para la adquisición de 187,000 asientos, de los cuales solo fueron entregados ni más ni menos que 15,000. El ministro Hernández ofreció la información advirtiendo que todo el que tenga un contrato tendrá que enfrentar la justicia en caso de no cumplir. Realmente, al Ministerio de Educación, como la gente lo tomó de tambora, aquí todo el mundo pica y no cumple, dijo el ministro, en un encuentro con la prensa celebrado este miércoles. Explicó que todas las empresas que tienen contratos por la compra de butacas con educación y no han cumplido, se le está dando su seguimiento, básicamente. Señores, y esto se suma a los casi semanal escándalos de malversación de licitaciones que han sucedido, que están saliendo a la luz ahora con esta nueva designación del ministro Ángel Hernández, de la anterior gestión del ministro Roberto Fulcar. Y nuevamente reitero que para mí es una vergüenza lo que sucede en la educación de nuestro país, porque al final yo soy de las que creo que todo radica en la educación. En la falta de educación radican Pero La base totalmente. las de crisis que todos vivimos en la nuestros sociedad, problemas. y todo lo bueno también radica en la educación. Y no estamos hablando de educación, ¿verdad? Científica, una cosa No es que usted vaya para la NASA. Exacto, estamos hablando de que Lo no hay básico. niveles básicos de lectura, de comprensión, de escritura, de matemáticas. Este es mi día a día trabajando en la organización Save the Children, como ustedes saben, y cada vez que yo me enfrento con la realidad que viven nuestros sectores más vulnerabilizados, da vergüenza. Y cuando leo estas noticias me enfurece demasiado porque los niños no tienen la culpa. Tú sabes que Los cuando niños se merecen aprender a leer, porque si usted no sabe leer, no puede ni aplicar un trabajo digno. Y eso desencadena un ciclo de pobreza que estás condenado lamentablemente a toda tu vida. Y esos que son los casos de excepciones que vemos en películas, en grandes notas de prensa, son la excepción y no podemos juzgar la regla por su excepción. De antes, tú sabes que cuando Totalmente. hiciste el comentario, no es que tienen que ser, eso no estamos hablando necesariamente de científicos de la NASA. Cuando yo estaba en el colegio, siempre me preguntaba, ¿para qué me va a servir tantas cosas que yo en verdad no voy a usar en mi vida? Que yo decía, porque yo entiendo que tengo que entender el teorema de Pitágoras. Y no era para saberme el teorema de Pitágoras, era para que tú desarrolles esas habilidades cognitivas, esa habilidad de comprensión, de entender cosas que puedan parecer complejas. Es lo que eso te desarrolla a largo plazo. Y entonces cuando tú tienes a un niño pequeño, eso es como cuando a un niño tú
y eso me lo podría confirmar Ingrid, que es madre, que tú lo pones que tiene que desarrollar los dientecitos, pero tú solamente le da comida Suave. suave. Entonces no puede desarrollar los dientes. Eso es lo mismo, no desarrollan el cerebro. Y entonces tú tienes a una Totalmente. sociedad ya adulta que los dientes básicamente nunca le crecieron. Y eso así mismo, el cerebro nunca retuvo la información para poder nosotros entonces tener una sociedad que lleve a algo productivo. Sí, yo creo que definitivamente es un tema, hay que hacer algún tipo de reforma de educación. Tampoco Ujú. me parece justo responsabilizar a este ministro ni al mismo Fulcar, aunque bueno, tengo mis reservas con él y he sido muy pública sobre mis temas con él. Pero lamentablemente esto es un tema que no se ha venido priorizando la educación hace Correcto. mucho, Ujú. mucho tiempo. Así Y vuelvo y es. digo, como siempre digo, nada de esto es casualidad. Así es, y en otro orden, otra cosa que es más sencilla de aprender, porque la podemos aprender y pasar en el hogar, que tiene que ver con los valores, es la empatía, señores. Ayer me dio mucha pena que una vez más una mujer que se ha vuelto marca país en la televisión latina en Estados Unidos, hablando de migrantes también, fue Francisca, bueno, Francisca, ya no es La Chapelle, Francisca. Ella puede seguir siendo la No, Chapelle. ya, eso fue un tema. La Ah, comunicadora ok. tuvo que devolver el apellido al marido cuando se Estás divorció. atrás. Ay, es atrás. Entonces verdad. ya Ay, no se le puede decir La perdónenme. Chapelle. La Francisca. comunicadora Francisca salió al frente de las críticas de una seguidora en las redes sociales que la criticó una vez más con su físico. Y le dijo lo siguiente, señores, yo no puedo creer que una persona entre. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a escuchar a Francisca que públicamente se montó de nuevo Porque le dijeron, en eres una. fea con cojones. Es Mm. increíble. Entonces vamos a escuchar la respuesta de ella una vez más. De la abundancia del corazón, habla la boca. Fea pero sabrosa, bendecida. Imagínate que hubiera sido bonita donde yo estuviera. En este Me momento ella lo encantó. cogió a chanza, pero lo que a mí me da penita, cosa, es que realmente esta muchacha que ha sido tan valiosa y tan trabajadora y que ha alcanzado tan dignamente la posición que hoy ocupa en uno de los principales programas latinos a nivel universal del mundo latino, valga la redundancia, que es Francisca, y que ella tenga que estar constantemente, incluso cuando estaba embarazada, sufrió muchísimo bullying porque se engordó y pues se mostraba muy natural en sus redes y era increíble porque yo lo veía y decía, no lo puedo creer cómo la gente se burlaba y le hacía bullying de una manera tan desenfadada, tan cruel. Y eso es algo que no solamente Francisca, el otro día yo comentaba en mis redes, en un post, justamente los invito a compartirlo y para escucharlo en Ingrid Gómez TV, sobre el tema de las redes sociales, que se ha convertido en un arma de doble filo muy delicada, al borde. Hola, Corazón de pollo. querido. Yo creo, te voy a decir, yo te voy a decir mi punto. Yo creo que muchas veces uno como que se victimiza, porque te voy a decir algo. Yo he recibido mucho bullying por X o por Y, pero yo he creado mi muro de Berlín. Sí me duele cuando me pueden hacer un comentario, pero yo he creado mi muro de Berlín donde nadie lo va a tumbar. Eso Pero es oye lo que pasa, excelente. yo te Pero- felicito por esa fortaleza, pero todo el mundo libra batallas diferentes, Ujú. todo el mundo tiene sensibilidades diferentes. Yo ponía en mi post que a mí me preocupaba mucho el otro día, un gran actor, el joven, el novio de Zendaya que está, A Tom Holland. Tom Tom Holland. Hollins, habló públicamente de que dejó sus redes, hizo un video Ujú. diciendo, Sí, es fácil. digo, dejé mis redes para cuidar mi salud mental. Sí, me estaba afectando el bullying, las comparaciones, las críticas destructivas y definitivamente cuando vi que estaba atentando contra mi ansiedad y mi salud mental, decidí salirme, pero lo quiero hablar y lo habló. Y yo proponía que tuviéramos esa conversación porque Bueno. si esas son personas, como el caso de él y de Francisca y de muchos de nosotros que son adultos, que han tenido incluso grandes logros, imagínense cómo le afectará a una joven o a un joven adolescente o una persona que esté en sus comienzos de su vida. Entonces, no todo el mundo es tan fuerte. Yo te felicito, Picarón, porque eso es lo ideal, uno fortalecerse, crear ese muro y que nada te afecte. Pero caramba, vamos a trabajar la No, y que empatía hay que primero. entender que no es No es fácil, justo. no es el mismo escenario. El que tal vez está una persona común, el que tal vez está una persona pública. Sí, Yo más no, duro. muchos de ustedes saben, yo en el 2020 decidí retirarme de las redes casi por un año, por cómo me afectó el repudio que uno recibía por ser quien es, ¿no? Y es una cosa es que ataquen tus pensamientos, ese tipo de cosas que, claro, uno que es tan vocal de lo que piensa y con causas controversiales sabe que viene.
Pero claro, cuando hablan de cosas que son tus propias inseguridades, que siempre te molestaron desde chiquito, que son heridas que uno a veces nunca sana, Ujú. duele distinto Ay, y sí. eso afecta la salud mental. Uno vive queriendo escudarse de ese tipo de cosas, pero lamentablemente un día es suficiente para hacerte llenar el vaso sobre la borda. Y Totalmente de no hay acuerdo. que pensar en vamos a ser más fuertes, no. Hay que pensar en vamos a intentar ser más empáticos, ser Ujú. mejores personas. Cuidarnos más. Sí, e intentar no juzgar a la persona por lo físico, Yamila, empecemos a juzgar a la persona por lo que tienen como dentro. compartiste tu testimonio, ¿qué te llevó a ti o cómo lograste fortalecerte y decidir voy a volver siendo Yamila con tus opiniones fuertes? Sí, terapia, Ujú. mucha terapia. Yo hice terapia 2 años seguidos, una vez por semana. Wow. Sané muchas cosas. Lamentablemente, como mujer también hay que entender que la inseguridad también es algo muy Ujú. fuerte en el género femenino. Muy Como mujer yo nerviosa. puse mucho de mi valor sobre las opiniones de los demás. Y yo estoy en las redes sociales desde los 17 años con plataforma, como algunos saben. Y me debí mucho a lo que decían los demás de mí, porque en un momento fue muy bonito, muy apoyada, fui muy querida por mucha gente, pero desde que me empecé a involucrar en temas un poco más controversiales y empecé a ser un poco más pública sobre mis creencias, Ujú. recibí cosas que yo llamo violencia, amenazas de muerte, amenazas de violarme, la gente con dirección de mi casa, gente con fotos de mi hermana en la universidad, y yo estando fuera del país, yo me sentía muy fuera de control, y me detonó ataques de ansiedad porque me sentía perseguida, porque yo salía donde sea y me tiraban fotos y me mandaban fotos por DM y yo decía, pero Dios mío, pero claro que uno se entrega esa cosa también cuando está en el ojo público, pero Ujú. también la privacidad está muy arraigada al sentido de seguridad y de control. Uf. Y cuando uno está en su propia casa y le empiezan a tirar fotos llegando a su casa y ese tipo de cosas, hace mucho, mucho, mucho daño. Y me criticaban mi pelo, me criticaban que cuando no me sacaba la ceja, o sea, cosas que son tan vanidosas, Paloma Tan lo sabe, lo vivimos triviales. juntas. Ujú. Fue muy difícil, muy, muy Tú difícil para sabes tal mí. vez por Lamento qué tanto que hayas ahorita. pasado por eso, como tanta gente que nos rodea y uno mismo Sí. que tiene sus momentos. Yo decía, todos a veces tenemos esos momentos donde Y yo, quisiéramos mandar Yo para quiero, atrás. si me permites, yo quiero leer lo que yo publiqué cuando decidí quitarme, porque creo que es muy atinado a lo que estamos hablando ahora. Yo me tomé el momento, Ujú. claro, de explicar que yo me salía porque yo sentía que había un propósito también educativo. Lo subí con unas fotos mías superando mi primer obstáculo con el pánico que se detonó en el metro de Madrid. Y subí unas fotos mías cuando por fin logré hacer mi primer trayecto de 30 segundos, que me fui en llanto y bueno, lo quería subir. Qué Y bella. puse em, en el comentario, hace unos días un señor me escribió por mensaje privado para decirme que soy la hija del diablo en la tierra. Wow. Cuando veo esto le pido que por favor no intente no hacer un juicio de valor sobre mi persona, pues no me conoce. A lo que me responde que como me sigue hace mucho y soy tan abierta que él entendía conocerme. Hoy quiero ser más abierta que nunca con ustedes y espero que esto le pueda servir a alguien que lo necesite también. Desde que tengo 16 años, mi mayor sueño y anhelo ha sido poder irme al extranjero a estudiar. Hoy me encuentro viviendo en la máxima expresión de ese sueño, pero la vida tiene sus propios planes. 2 meses a mi llegada de Madrid sufro un ataque de pánico en un metro. No les puedo explicar con palabras lo que se siente una crisis de pánico, pero para que tengan una idea, muchos lo definen como el simple sentimiento de que te vas a morir. Literal. Es tan fuerte que solamente escribiendo esto estoy temblando. Ahí que puse que en las fotos del post pueden ver lo que comenté anteriormente. Sí, me encuentro en Madrid. Sí, me encuentro viviendo mi sueño. Sin embargo, hoy estoy sufriendo una depresión horrible, una ansiedad que ha consumido mi vida y un pánico que me la ha controlado a su máxima expresión. Estoy viviendo lo que siempre soñé, pero he durado meses sin poder salir de mi casa o ver personas fuera de mi pareja. Estoy viviendo mi sueño, pero tengo miedo de estar sola y debo depender de mi pareja en casi todo momento porque, perdón, es un poco difícil. Pero lo único que me sale hacer es llorar porque me siento perdida y me siento débil. Me siento vencida en una batalla sin armas. Aparentar ser extrovertida, siempre con una respuesta ágil o una actitud de batalla, es solo una de las herramientas que he aprendido a implementar para generar una coraza que me ayuda a no desarmarme en mis días y solo mostrarme vulnerable con mi pareja, familia o amigos cercanos. Esto, Paloma, es testigo de eso. Esto se lo digo con la única intención de que puedan apreciar que hasta las personas más abiertas en redes están batallando cosas que nunca vas a conocer. Con esto solo espero que muchas de las personas que me siguen y otros que simplemente me dan seguimiento lo tengan pendiente cuando deciden tomar de su tiempo para escribirme insultándome, agrediendo, denigrando o hasta desearle la muerte a alguien que crees conocer, porque nunca sabes el impacto que puedan tener tus palabras en sus vidas.
Mucho de lo que estoy pasando hoy se debe a lo ocurrido en el año pasado, que fue en el 2020. Parte de eso fue la violencia y el acoso que viví a través de las redes sociales y hoy he vuelto a vivir lo mismo mostrando mi apoyo a las causales. Y es por eso último que he tomado la decisión de sustraerme un tiempo de las redes sociales y decidí hacerlo y comentarlo por una razón muy simple. Necesitamos ser más empáticos y objetivos en nuestros perfiles públicos. Los interlocutores somos personas reales con problemas reales y los lentes de las redes tienden a deshumanizarnos hasta un punto, a veces, de no retorno. Esto no es en búsqueda de pena o remordimiento de nadie. Solo busco educar y servir de ejemplo, porque sé que muchos pueden estar pasando por lo mismo y en este momento tan difícil, es bonito no sentirse solos. Los quiere por siempre, Yam. Tú sabes, Yamila Coan con nosotros. Gracias, gracias Yamila, Yamila. por ese testimonio tan hermoso, tan fuerte de lo que viviste. Te abrazo bien, bien fuerte y admiro mucho tu fortaleza de que lograste regresar más fuerte. Y qué bueno que puedes tener la valentía de mostrar tu vulnerabilidad para edificarnos, porque tenemos que hacer conciencia y a veces parece que solo logramos conectar con nuestras historias. Así que gracias por contarla. Yo, a veces, eso fue un tema muy fuerte que se vivió en el 2020 y lo peor es que no acaba. O sea, cuando yo decidí entrar a la plataforma de Twitter, pensé que tal vez fue una de las peores ideas que yo pude hacer en mi vida, porque cada vez que ya no solamente tenía una plataforma como Instagram, donde las personas se tomaban la libertad de escribirme hasta semanal lo que le dé su gana, en Twitter lo hacían con mucho odio. Y por eso cuando veo temas, y por eso el tema anterior tal vez hasta me exalta, y no es por el tema, no es el tema Haití, es el tema odio. Y es porque cuando tú crees que es justificado, no, es que estoy defendiendo, no, es que estoy haciendo eso, Es mi opinión. Como te dice. nubla el juicio. Y entonces a mí hasta pique me da que uno tenga que llegar al borde, literalmente, que una persona tenga que llegar a compartirte, decirte, estoy quebrada, me siento sola, me he llevado a la depresión o peor, personas que vemos que se suicidan por todo esto y dicen, ay Dios mío, es que yo no sabía que yo tal vez no voy a decir tan cruel. Es que no debemos de serlo y punto. Entonces, cuando hago los comentarios, a veces yo, señores, que no manejemos el tema del odio, es porque ya nosotras vivimos las consecuencias de que cuando tú tienes una opinión y manejas defenderla con odio, lo único que traes es desastre Cuando a usted, las personas que están a tu alrededor para el que no y a se ti conectó, mismo. es bueno aclarar que cuando ustedes ambas, que son muy amigas de hace muchos años, comparten lo que vivieron en el 20, es bueno aclararle un poquito a la gente, porque sin querer queriendo, ustedes se convirtieron en parte de los jóvenes protagonistas de las marchas que se iniciaron en la bandera, donde yo siempre he dicho que ustedes los jóvenes hicieron un despertar, donde muchos adultos decidimos seguirlos y quisimos por primera vez en la etapa mía adulta inclusive, salir a las calles en una posición muy firme, pidiendo ciertos cambios que entendíamos necesarios para salvaguardar sobre todo la democracia. Y como se convirtieron sin querer, queriendo, por su manera de haber estado tan presente, con una opinión tan firme, en protagonistas de aquellos momentos que fueron documentados sobre todo por las redes sociales, pues obviamente les trajo a ustedes, jóvenes y muchos más que estaban ahí al frente, muchos comentarios maravillosos, la mayoría como el mío de admiración, que por eso hoy Paloma está aquí, porque desde ahí vino mi admiración y mi deseo de saber quién era esa niña que tan joven estaba luchando y llorando por nosotros. Entonces, eso también le generó muchísimo odio y muchísimos haters. Y por eso definitivamente vamos a ir a la pausa invitando a una reflexión sobre que así como queremos que se le dé importancia a la educación, que es primaria en un país como el nuestro, para salir del círculo de la pobreza, también nosotros, que eso sí está en nuestras manos, sobre todo, podemos cada uno poner un granito de arena para cultivarnos como seres humanos empáticos, para tener una misión ante todo de ser buenos seres humanos y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a la pausa, que nuestra psiquiatra está hoy aquí precisamente para hablar de la prevención del suicidio, porque ayer, mi gente, perdimos 3 vidas más por culpa del suicidio, que tiene todo que ver con la empatía. Volvemos.